Bienvenidos a nuestro canal. Este video demuestra el principio de conectar varios dispositivos al sistema Smart Home. Introducción. En los hogares sin sistemas automatizados, la iluminación generalmente se conecta a través de un interruptor de pared que, cuando se presiona, completa el circuito y enciende las luces. Para implementar el concepto de Smart Home, el interruptor se mueve al panel eléctrico, donde se reemplaza con un relé controlado electrónicamente. Ahora, un microcontrolador puede activar el relé que cierra el circuito encendiendo las luces. El interruptor de pared se conecta al controlador y al recibir una señal de este, el controlador envía una orden al relé, cerrando el circuito y encendiendo las luces, lo que permite controlar la iluminación de una manera familiar. Los sensores de luz y movimiento también están conectados al controlador, lo que permite la automatización de la iluminación en función de sus lecturas. El sistema decide si enciende o apaga las luces en función de los datos. El controlador está conectado a Internet, lo que permite a la aplicación tener acceso autorizado al sistema, ver las cuentas de los sensores y controlar los actuadores. Los módulos tienen canales de relé universales y canales de entrada a los que se pueden conectar diversos dispositivos. La conexión de dispositivos puede requerir el uso de varios canales de relé o de entrada. A continuación examinaremos el principio de conectar varios dispositivos. Iluminación. Para conectar la iluminación estándar, se utilizan canales de relé para encender o apagar la iluminación, cerrar o abrir el circuito. A un relé pueden conectarse múltiples lámparas que funcionen de forma sincronizada. Si se utiliza la iluminación de bajo voltaje, con una fuente de alimentación, el voltaje puede suministrarse a través del relé. El relé cierra el circuito proporcionando el voltaje a la unidad de alimentación, que a su vez la convierte y la suministra la iluminación. Si se utilizan varios grupos de iluminación de baja voltaje, puede utilizarse una sola fuente de alimentación de potencia suficiente. La salida de la fuente de alimentación se conecta a canales de relé a través de los cuales se conecta la iluminación. Al cerrar el circuito, el relé suministra el voltaje desde la fuente de alimentación a la iluminación. Los canales regulables permiten ajustar la potencia suministrada a las lámparas, lo que provoca cambios en la luminosidad. Este tipo de regulación solo es adecuado para lámparas que admitan este tipo de control. En el embalaje o la descripción de la lámpara debe figurar el símbolo o la etiqueta regulable. Si la lámpara está conectada a través de una fuente de alimentación, esta también debe admitir la regulación indicada mediante un símbolo o etiqueta adecuados. Para la iluminación regulable o la retroiluminación, funciona con 12 o 24 voltios DC. Se utilizan salidas PWM. Una salida PWM contiene un interruptor electrónico que cierra y abre el circuito 400 veces por segundo. Al ajustar la duración de la alimentación y la ausencia de voltaje, se puede modificar el brillo de la iluminación. Si la potencia de la salida PWM es insuficiente para conectar la carga, se necesitan amplificadores de corriente adicionales. Los dispositivos que son compatibles con el bus DALI pueden conectarse a una red común e integrarse en el sistema Smart Home mediante el dispositivo DW DALI. El módulo DW DALI escanea automáticamente el bus y añade las lámparas descubiertas por el sistema. Las lámparas que admiten el control de voltaje de 0,10 o 1,10 voltios se pueden integrar en el sistema Smart Home utilizando el módulo DW010. Las bombillas Philips Hue o IKEA también se pueden integrar en el sistema mediante instalación de un plugin que no requiere dispositivos de hardware adicionales. Actuadores térmicos. Los cabezales termostáticos para el sistema de calefacción o la calefacción por suelo radiante se conectan de forma similar a las lámparas. En caso de utilizar cabezales termostáticos de 24 voltios, se suministra un voltaje de 24 voltios a los canales de relé desde la fuente de alimentación. La calefacción por suelo radiante eléctrico se conecta a los canales de relé a través de contactores. Los contactores se utilizan para conmutar la alta potencia.
El módulo de control, al cerrar el circuito, suministra voltaje al contactor, que a su vez cierra el circuito de la calefacción por suelo radiante eléctrico. Cerraduras. Las cerraduras electrónicas que funcionan a 24 o 220 voltios se conectan de forma similar a la iluminación. Dependiendo del tipo de cerradura, el módulo debe configurarse para proporcionar un impulso de apertura de la duración requerida. Cortinas, persianas. Las unidades de accionamiento para persianas y cortinas pueden simplificarse en dos motores, uno para la apertura y otro para el cierre. El accionamiento debe tener interruptores de límite que desconecten el motor cuando se alcance la posición final. Para controlar dichos accionamientos se utilizan dos canales de relé, uno para suministrar el voltaje al motor de apertura y otro para el motor de cierre. Es crucial configurar el módulo correctamente para evitar el suministro simultáneo de voltaje a ambos canales, lo que podría dañar el accionamiento. Tampoco se permite la conexión en paralelo de varios accionamientos, ya que el voltaje generado en uno de ellos puede afectar al funcionamiento del otro. Recomendamos utilizar accionamientos con control de potencia que no tengan controladores incorporados. Los accionamientos con controladores incorporados suelen tener un puerto para conectar botones de control externos, que pueden conectarse a canales de relé. En este caso, el accionamiento se alimenta por separado y los relés se utilizan como contactos secos para enviar órdenes de apertura o cierre. Puertas de garaje. Las puertas de garaje tienen su propio controlador que normalmente permite la conexión de uno o dos botones de control, utilizando uno o dos canales de relé en consecuencia. Los canales se utilizan como contactos secos, enviando al controlador la orden de abrir o cerrar. En el sistema, estos canales se configuran como compuertas unipolares o bipolares respectivamente. Válvulas. Las válvulas de control de suministro de agua, válvulas de 3 vías o compuertas, se dividen generalmente en dos tipos de control. El primer tipo implica un canal de relé único y se abre o cierra cuando se aplica o se retira el voltaje, configurado en el sistema como válvula unipolar. El segundo tipo se conecta de manera similar a los accionamientos ciegos, utilizando dos canales de relé, uno para la apertura y otro para el cierre, configurado en el sistema como válvula bipolar. Bobina de ventilador. Una unidad bobina de ventilador suele tener una o dos válvulas para suministrar fluido de transferencia de calor o de frío, así como un motor que hace girar un ventilador con múltiples devanados de potencia variable. La velocidad del ventilador varía en función del voltaje que recibe el devanado y solo debe suministrarse potencia a un devanado cada vez. Para conectar una bobina de ventilador se necesitan canales de relé para conectar los cabezales termostáticos que conmutan el suministro de fluido de transferencia de calor, así como canales de relé para el número de bobinados del motor que controlan la velocidad del ventilador. Las bobinas de ventilador estándar tienen de 3 a 4 velocidades y de 1 a 2 válvulas, lo que requiere el uso de 4 a 6 canales de relé para su conexión. Es importante configurar el módulo correctamente para evitar el suministro simultáneo de voltaje a varios devanados del motor, lo que podría dañar la bobina del ventilador. También hay bobinas de ventilador con motores que funcionan con 12 o 24 voltios. Las salidas PWM, por ejemplo, del módulo DWRGB, pueden utilizarse para controlar dichos motores. Algunas bobinas de ventilador pueden tener un controlador incorporado que funciona con un voltaje de 0 a 10 voltios u otro método. Botones, interruptores e interruptores de láminas. Los botones interruptores e interruptores de láminas se conectan entre los contactos de entrada y los contactos comunes. El módulo de entrada puede instalarse en un espacio de pared, por ejemplo BWSW06, o el panel de distribución, por ejemplo DWSW16. Botones retroiluminados. Nuestro sistema admite el uso de botones con retroiluminación de 3 voltios. El LED de retroiluminación refleja el estado del actuador al que está asignado el botón. Se puede utilizar un LED para mostrar solo el estado de encendido o apagado, o se pueden usar dos LED de diferentes colores para mostrar ambos estados.
Por ejemplo, cuando el actuador está encendido, el botón tendrá una luz de fondo verde y cuando está apagado será roja. Los LED de retroiluminación se conectan en paralelo y se combinan con los contactos del botón, por lo que un pulsador retroiluminado utiliza 2 hilos para su conexión y admiten la conexión de botones retroiluminados. Consulte la descripción de los módulos. En la mayoría de los casos, la retroiluminación incorporada en los botones está diseñada para 24 o 220 voltios y requiere modificaciones para funcionar con nuestros equipos. Botones de 24 voltios. La mayoría de los fabricantes tienen botones con retroiluminación de 24 voltios y para su integración se puede utilizar el módulo VW-SW24. Se pueden conectar al módulo hasta 6 botones y 6 LED de retroiluminación. Admite retroiluminación con ánodo común y cátodo común. Integración con KNX. Los botones y termostatos que funcionan según el estándar KNX pueden integrarse en nuestro sistema utilizando el módulo DEMG Plus, que se conecta al bus KNX. También se requiere una fuente de alimentación KNX para suministrar energía al bus KNX. Para programar botones y termostatos se necesita una interfaz KNX, USB o Ethernet y el programa ETS. Los equipos deben tener asignadas direcciones de grupo en el programa ETS antes de ser añadidos a nuestro sistema. Sensores de fuga. Los sensores de fugas FWWL, EWWL, WWWL tienen una conexión de 3 hilos y conectan a módulos como Metaforza o DWWL02. Consulte la lista completa de módulos compatibles en la descripción del sensor. El módulo DWWL02 permite configurar los ajustes del sensor como la sensibilidad y el color de la retroiluminación. Sensores de movimiento discretos. El sensor de movimiento discreto CWMSD tiene una conexión de 3 hilos y se conecta a las entradas discretas de módulos como Metaforza. Consulte la lista completa de los dispositivos que admiten la conexión de sensores de movimientos discretos en la descripción del sensor CWMSD. Sensores de temperatura. Se pueden utilizar varios tipos de sensores de temperatura para medir la temperatura. Sensores de temperatura digitales basados en el sensor DS18B20 como FWTS, FWFT y WWTS. Tienen una conexión de 2 o 3 hilos y pueden conectarse directamente a módulos de pared como el BWSW06 o a módulos de paneles de distribución como Metaforza, DWHC10, etc. Los distintos módulos pueden tener distintas longitudes máximas de cables admisibles. Los sensores de temperatura analógicos NTC con resistencia de 5 a 15.000 ohmios puede conectarse a módulos como DWHC10 o DWIO. Los módulos como WWHTL, CWHTMLI segundo, CWCO2 tienen sensores de temperatura incorporados y se conectan al buscan. Los sensores inalámbricos BTHT funcionan mediante el protocolo Bluetooth y se conectan al sistema a través de los módulos de EMG Plus o BTCAN. Control infrarrojos. Un control a distancia para electrodomésticos con un televisor o un reproductor DVD envía una serie de destellos infrarrojos cuando se pulsa un botón. Estos destellos pueden compararse al código Morse que informa al aparato de qué botón del control se ha pulsado. Nuestro sistema puede leer y memorizar estos comandos mediante el receptor de infrarrojos integrados en los módulos de EMG. A petición de un script o de un usuario, el comando correspondiente puede ser reproducido por el transmisor de infrarrojos integrado en los módulos como CWMLI y CWCO2. El dispositivo que lo reciba lo interpretará como un comando del control original. Los comandos se almacenan en el sistema y el control de los aparatos puede hacerse desde la aplicación sin necesidad de utilizar controles a distancia tradicionales. Aire acondicionado. Los controles a distancia de aire acondicionado transmiten un comando de infrarrojos que contiene datos completos sobre el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, la temperatura y la posición de las aspas del aparato. Memorizando y reproduciendo posteriormente este comando se restablecerá completamente el estado del aire acondicionado.
Para encender el aire acondicionado en un modo arbitrario, es necesario decodificar los datos del comando, identificar los parámetros y crear un script de integración. Nuestro sistema incluye una base de datos de scripts de integración listos para usar para varios aires acondicionados y nuestro servicio de soporte técnico puede crear integraciones para otros dispositivos bajo petición. Un módulo especializado WAC compatible con la mayoría de los acondicionadores de aire Daikin y Mitsubishi está disponible en nuestro sistema. Este módulo se instala en el interior del acondicionador de aire, conectado a su placa de control y al busken, proporcionando una comunicación bidireccional con el acondicionador de aire. Para su integración, se pueden utilizar dispositivos de terceros como Coolmaster o Intesis, que requieren el módulo DWRS-485 para su conexión. Ventilación. La mayoría de las unidades de ventilación se integran a través de una interfaz universal RS-485 y el módulo DWRS-485. Para determinar la disponibilidad de una interfaz RS-485 y el protocolo de interacción, póngase en contacto con los proveedores de las unidades de ventilación. En la base de datos de escenarios está disponible un script universal para la integración de unidades de ventilación y, al añadirlo, deben especificarse las direcciones de registro de control de la descripción del protocolo de la unidad de ventilación. Puntos multimedia. El punto multimedia FMP puede reproducir contenidos de la biblioteca multimedia doméstica, radio por Internet, túnel, Spotify o audio desde un teléfono inteligente utilizando la tecnología AirPlay. El punto multimedia se conecta a una fuente de alimentación de 24 voltios, a la red local y a dos altavoces. El puerto USB permite conectar un convertidor de señal de audio analógica u óptica tanto para la entrada como para la salida. El punto multimedia y la fuente de alimentación pueden instalarse en el espacio del techo cerca de los altavoces. Cada punto multimedia es independiente e interactúa con el sistema general, recibiendo y ejecutando comandos de escenarios, botones o la aplicación. Se pueden añadir al sistema tantos puntos multimedia como sea necesario. Integración multimedia. Nuestro sistema admite la integración con dispositivos multimedia compatibles con el protocolo UPnP de LNA, lo que permite controlar la reproducción. Los equipos pueden controlarse mediante comandos IR, interfaz RS-232 o protocolos TCP/UDP. Cámaras. Nuestro sistema admite cámaras con el protocolo ONBIF y puede detectarlas y añadirlas con una configuración mínima del sistema. También se puede añadir manualmente al sistema otras cámaras compatibles con secuencias de video RTSP o HTTP/HTTPS. Si el teléfono inteligente está conectado a la red local, la conexión con las cámaras se produce directamente entre el teléfono inteligente y las cámaras. En el caso de la conexión remota, el flujo de video se transmite por un canal cifrado desde la cámara a través de la unidad base y la nube hasta el teléfono inteligente, sin necesidad de una dirección IP estática ni de reenvío de puertos. La aplicación, dependiendo del modelo de cámara, permite controlar su posición, el zoom y la iluminación por infrarrojos. Intercomunicador. El intercomunicador FEIC permite la comunicación local y remota con los visitantes e incorpora un lector de tarjetas RFID y NFC. El intercomunicador se conecta a la red local, admite PoE pasivo y PoE activo 802.3AF. También se pueden integrar en el sistema intercomunicadores de terceros que admitan el protocolo SIP. Para su integración, se debe utilizar una cuenta SIP proporcionada por nuestra empresa. Se requiere una conectividad a Internet para el funcionamiento de los intercomunicadores de terceros. Paneles para pared. Los paneles táctiles de pared LCP4 y LCP10 utilizan la conexión Ethernet a la red local, funcionan con 12 voltios y con el sistema operativo Android. La aplicación LearnyTech se inicia automáticamente y puede utilizarse tanto con la interfaz estándar como con una interfaz adaptada para paneles de pared. Otros dispositivos. Nuestro sistema es compatible con los siguientes protocolos estándar, lo que permite la integración de diversos dispositivos de terceros. RS-485, Modbus RTU, Modbus TCP,
RS232, UART, TCP, UDP, solicitudes HTTP, HTTPS, GET, POST, PUT, interfaces de entrada y salida de 0 a 10 voltios o de 1 a 10 voltios, contactos secos. Protocolo DALI para el control de la iluminación. En este video solo hemos destacado algunas de nuestras capacidades de integración. Si tiene solicitudes de integración adicionales, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico. Gracias por explorar nuestro material instructivo. Nos vemos en los próximos episodios.